Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, soy Star. Hoy quiero traer calma y alegría en estos tiempos difíciles. Así es como volvemos a traer equilibrio. Así es como desviamos sus mentes de los problemas. Tomamos sus mentes del foco de las cosas que parecen sin esperanza todos los días en tu mundo. Para aquellos de ti que solo tienen ojos para lo negativo, todo parece empeorar. Todo parece estar saliendo del poco equilibrio que todavía tenías. Desafortunadamente, no puedo decir que lo hará detenerse allí. Por el contrario, cada vez cuanto más veas el mundo en total de desequilibrio, porque el último intento, un intento desesperado de quienes ya perdieron la guerra, lo único que ahora puede hacer contra ti, es instar los corazones de aquellos que resuenan con ellos para producir el caos, para producir en pequeñas guerras, no guerras armadas, pero hechas por sus propias manos. Entonces otra vez, como dije al principio, quiero traer alegría. Aquí no estoy trayendo más preocupaciones. ¿Y por qué traen alegría? Porque el momento es alegría extrema. Las armas de los hombres que pueden lastimar a este planeta, no harán más nada, porque cada intento también será eliminado. Entonces, por lo que es con mucha alegría. Sí, con mucha alegría todos estamos vibrando alrededor de tu planeta por la victoria lograda, una larga victoria viniendo de una larga batalla. ¿Y por qué una larga? Porque desde el momento en que comenzamos esta lucha para la victoria, siempre fue nuestra, por lo que fue una victoria que creció con cada nuevo día. Porque se determinó por Dios, que los que estaban aquí no tendrían más fuerza, para seguir en este planeta como eran. Entonces vine a hablar de alegría, y deseo mucho que sus corazones ahora escuchándome, también se llenen de alegría. No importa lo caótico que parezca todo, por mucho que todo parezca sin sentido, perdido, sin rumbo, te digo lo siguiente. Mira hacia otro lado, ve cómo está tu planeta hoy. Desafortunadamente no todos, pero un buen porcentaje de los humanos, comenzaron a respetar este planeta, y cada día se suman más simpatizantes. Más personas dejan de consumir animales. Más personas empiezan a respetar la tierra. Más personas empiezan a mirarse a sí misma, tratando de encontrar una manera para su evolución. Entonces, como no puedes ser feliz si miras hacia atrás hace unos años. Yo estaba viendo, estando aquí, hablando por miles, sería imposible, falso, increíble. No sería verdad, increíble porque los comandantes de este entorno no aceptarían, sin embargo, aunque todo haya sido manipulado, contaminado por ellos, es nuestro camino y la luz, por lo tanto, no pueden callar nuestra voz. Si ya pudieran, lo hubieran hecho, y cada día más y más personas se dedican a la multiplicación de estos mensajes. Desafortunadamente, también para las personas que usan estos mensajes al contrario, pero cada uno encontrará su camino a tiempo. No nos interponemos porque nuestra voz, nuestros mensajes, llegarán a donde queremos que lleguen. Cuando cada uno de ustedes que nunca ha oído, se ha llevado a escuchar un mensaje en nuestro alegato. El momento de tu despertar, llegará la hora de demostrar la verdad. Ahora la elección es tuya, aceptar o rechazar la invitación. Pero puedo decir que la gran mayoría acepta la invitación, aunque no sean tan conscientes como tú, pero yo diría, ha llegado el momento de que lo recibas, abre los brazos para mostrar. Es el camino, y eso es todo. No preguntamos. No lleves a nadie en tu regazo.
No te pedimos que tomes la mano de alguien y camines con él. No es así como tiene que ser atravesado, por cada uno, por el corazón de cada uno. Entonces, solo muestra el camino a esa persona por sí sola. Tendrá que buscar las respuestas, pedir ayuda. Entonces es mucha alegría, sí, estamos muy contentos, todo recuperándose. Una batalla larga y difícil, pero que ya sabíamos que ganaríamos para que nadie se rindiera. Ahora comienza una nueva etapa de limpieza. Los que están en la superficie, cuando esperas todo pasa tiempo, seguro que no sucederá ni tarde ni temprano después del tiempo que ya planeamos. Así que solo mantén el enfoque en la alegría, el enfoque en la victoria. No te dejes llevar por el caos. Para eso existe el caos, para llevar tu esperanza, para desequilibrar, para causar miedo. Las armas son diferentes ahora. ¿Qué riesgo corres conmigo? Diría que ninguno, porque los que vibran alto, los que están en la forma en que se ponen disponibles para la luz, no atraen el caos, no corren riesgo. Ahora, los que todavía tienen dudas sobre los que lo van a seguir, ten mucho cuidado porque el caos puede absorberlos. Por eso es mucho más simple. Vibra alto, vive amor, vibra armonía, paz. Solo hay cosas positivas, no comentes las negativas. Mantén la boca cerrada. Si no dices cosas positivas, aprende a estar callado. Esto también es un proceso de aprendizaje. Diría que ahora es un momento de introspección para cada uno de ustedes. Encuentra tu camino. No busques tu camino en la opinión de los demás. No busques tu camino como el de otros. No encuentres tu camino a través de la experiencia de otros. Entiende que el camino es único para cada uno. Cada ser humano en este planeta tiene un alma, y cada alma tiene un camino, por lo tanto, no imites el camino del otro. Tienes que respetar tu propio camino, así que no esperes a entrar en el camino del otro. Tienes que respetarlo a tu manera. El momento es de no mirar al otro, seguir lo que otros hacen. Mira tus propios pies. Nadie camina sobre los pies de otros. Tú caminas en tus propios pies. Así que mira tus propios pies. Cada alma tiene su propia manera, así que no imites. No copies. No envidies. No compares el camino del otro. Es tu camino. Si está lleno de piedras, más lleno de obstáculos, es porque tu camino se ha vuelto. Así que no te compares con él, que el camino es florido, es fácil, sigue tus pies. Este es el momento, y al hacerlo estás capaz de mantenerte más equilibrado, vibrando fuerte, y el caos va demasiado lejos. Así que no le des importancia al caos, no le des importancia a las malas noticias. Alegría, porque la luz ganó la victoria, es buena, es porque vibra todo lo contrario, porque triunfó, y la victoria es nuestra, porque vibra lo contrario, porque vibra el miedo, porque vibra en sentimientos negativos. Lo que querías que pasara. Somos victoriosos. La luz ganó totalmente. Entonces, ¿por qué no vibrar alegría? ¿Por qué no vibrar solo el amor? Depende de ti, si las cosas a menudo no suceden porque la vibración del planeta no lo permite, pero esa vibra viene de ti. Todo esto tu pensamiento reverbera, y tendrás otro que pensará de la misma manera, y se esparce por la cuadrícula del planeta. ¿Y cuántos vibraron bajo solo porque son únicos? Lo que sucede, la vibración del planeta disminuye.
Y entonces, ¿qué esperas que suceda al día siguiente? Tarda un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué esperas que sucediera en el día siguiente? Tarda un poco más, porque necesitamos una alta vibración de energía de frecuencia en el planeta para que todo suceda. Entonces haz tu parte, no solo porque crees que eres único y aislado, que no lo haces. Meterse con todo esto es mentira. Cada uno de ti, que vibra bajo, repercute en todo el todo. Así que haz tu parte. La parte del grupo que eleva la vibración no se detenga. La mano del grupo que reduce el tiempo ha llegado de ti, tomando un curso para caminar el camino, y este camino no está aislado, es compatible o se basa en cualquier persona. El camino es único para cada uno, deben encontrar su propio camino o el camino del otro. Es bueno el uno para el otro, tal vez no para ti. No sigas el camino, en el otro están tus pies. Así que una vez más, vibra alegría, mucha alegría. Toda la alegría que estamos sintiendo, está siendo reverberada en su planeta. Estamos haciendo nuestra parte, envolviendo este planeta en tanta luz, en tanto amor, porque es alegría para que reverberar, y puedes sentirlo, y tú puedes sentir esa misma alegría, y puedes amplificarla. Eso es lo que no esperamos, nada diferente de ti, pero yo vuelvo a insistir, sigue tu camino. Si tu camino es ser feliz, subirse al techo de tu casa, y vibrar muy fuerte, y eso será tu manera, y nadie tendrá que hacerlo. Imiten lo que cada uno hace a su manera. Aprende a ser tú mismo, no los demás, por lo que ser divino y poderoso no depende de nadie, solo depende de tus deseos y tus opciones. Gracias, con amor a la velocidad de la luz, yo soy Astar. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.